Gracias, Señor. Gracias, gracias. Porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por la gran oportunidad que nos das en este lugar y en esta hora de poder abrir las páginas de tu palabra y ver las maravillas de tu ley. Ruego, Señor, que nos des entendimiento, que pongas en nosotros la humildad, la disposición para reconocer lo que en tu palabra hay, lo que tu verdad nos enseña y vivir por ello. Y, Señor, impúlsanos a cumplir con la comisión que tú nos has dado de ir por todo el mundo, predicar tu evangelio a toda persona, a toda nación. Que tú nos dirijas, que tú nos guíes, Señor, y que la gloria sea únicamente para ti, en Cristo Jesús. Amén. Hoy llegamos, hermanos, a la última clase, por así decirlo, de la serie que hemos titulado Evangelio y Evangelismo. Ha sido una buena travesía a través de mucho aprendizaje en muchas áreas de lo que es el Evangelio y el evangelismo. Y quiero que recordemos lo que vimos la última semana. Habíamos tratado la pregunta ¿cómo evangelizar? Habíamos dicho que no importa tanto el método, o sea, no importa si usted lo hace a través de un estudio bíblico en su casa, si se hace a través de una predicación en la iglesia, o si lo hace, si usted es de las personas que le gusta simplemente ir y visitar sus vecinos o visitar familiares y evangelizar. No es eso lo que hace que el evangelismo sea eficaz, el método, sino el contenido, sino cómo lo hagamos. Vimos algunos elementos y quiero repasarlos brevemente. Dijimos que debemos de evangelizar con honestidad, hablando todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios. No debemos de cambiar el mensaje porque de repente si decimos la verdad del evangelio puede ofender a una persona. Si le hacemos ver a una persona que es pecadora y le va a ofender, entonces le quitamos esa parte de querer demostrarle a la persona que es pecadora. Estamos predicando el evangelio una parte, le estamos quitando, no estamos siendo completamente honestos. Tenemos que hablar toda la verdad del consejo de Dios. Entonces tenemos que evangelizar con honestidad. Dijimos que tenemos que evangelizar con urgencia. Resaltábamos el hecho de que el tiempo es corto, el tiempo es limitado, ya sea nuestra vida que es limitada, somos de la muerte, o en cualquier momento puede Dios determinar en su soberanía venir y terminar el tiempo que denominamos el tiempo de la gracia, en la cual todavía está disponible la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. Entonces es un mensaje que es con urgencia. Tenemos que clamar y llamar, como Isaías hizo en capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. También dijimos que teníamos que predicar el evangelio con nuestra vida. Tenemos que no solamente hablar, sino vivir el evangelio. Tenemos que demostrar, decorar el mensaje del evangelio con nuestra vida. También hablábamos de la necesidad de la presencia del Espíritu Santo a la hora de evangelizar. Vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder que el Espíritu Santo da para ser testigos no viene de otra fuente, sino únicamente del Espíritu Santo. No podemos evangelizar si no tenemos el Espíritu Santo. Vimos en oración también la necesidad de que a medida que nosotros evangelizamos, también oramos y rogamos a Dios que sea Él el que cambie los corazones, usando la palabra de Dios, recordando Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por último veíamos la necesidad de usar también a la iglesia. No solo en el sentido de que en la iglesia se va a exponer el evangelio, sino que también es importante que la iglesia vive el evangelio y las personas pueden ver cómo eso de los cuales nosotros le estamos dando testimonio del evangelio, eso es verdad y se vive en un grupo de personas, que es la iglesia. Ahora, una de las cosas que tal vez podríamos llegar a concluir
que es erróneamente, es que yo les diga, bueno, si evangelizamos de esta manera, con honestidad, con urgencia, con nuestra vida, con el Espíritu Santo, en oración, usando la palabra de Dios y usando la iglesia, vamos a garantizar que las personas a las que estemos evangelizando se conviertan. Y eso es una falsa idea. No necesariamente. No necesariamente una persona que se le haya expuesto concreta, precisamente el Evangelio, claramente, no precisamente esa persona se va a convertir a Cristo, no precisamente va a aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Es problema del mensajero? No. Si el mensajero habla correctamente con estas herramientas que hemos hablado, no es problema del mensajero. ¿Es problema del mensaje? Tampoco. No vamos a en ninguna manera decir que el mensaje tiene defectos, porque es el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros demos. Si se expone entonces correctamente el mensaje, no necesariamente la gente va a ser salva, ¿verdad? Eso no solamente es porque yo lo diga, sino porque lo hemos visto. ¿Cuántas personas se les ha expuesto el Evangelio claramente? Se les ha predicado una, otra y otra vez y siguen incrédulos y no creen. Hay personas inclusive que, veamos quizá dos personas que viven en una misma casa, en un mismo ambiente, con las mismas circunstancias, llegan un día, se les expone el Evangelio, una cree y la otra no cree. ¿Verdad? Es una realidad, puede suceder. Entonces, eso nos lleva a la pregunta con la cual yo quiero que concluyamos hoy estudiando es, ¿por qué algunas personas responden al Evangelio mientras otras no? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué algunas personas responden al Evangelio mientras otras no? Para responder a esa pregunta, vamos a usar una dinámica un poco diferente. Vamos a estudiar un texto específico de la Biblia, la cual nos va a mostrar con esa realidad de por qué, de que hay personas que responden diferente al Evangelio y en ese mismo texto, en ese mismo capítulo, vamos a encontrar la respuesta del por qué. Entonces, vamos a estudiar Marcos capítulo 4, la que es conocida famosamente como la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a ver dos parábolas en Marcos capítulo 4. Ahí a partir de Marcos capítulo 4, Jesús explica algunas parábolas y vamos a ver dos de ellas. La primera parábola que narra Jesús en Marcos 4, versículos del 1 al 20, nos muestra que no todas las personas responden igualmente al Evangelio. Vamos a ver primero cuando él cuenta la parábola. Leamos Marcos capítulo 4, versos del 3 al 8. Marcos capítulo 4, versos del 3 al 8 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la parábola que cuenta Jesús. Analicemos la parábola un momento. La parábola nos presenta con un sembrador, ¿verdad? Dice, el sembrador salió a sembrar. Nos presenta con una semilla también. Es obvio pensar que el sembrador sale a sembrar y lo que sale a sembrar es semilla. Nos presenta con 4 diferentes tipos de terreno. Y de esos 4 diferentes tipos de terreno, solamente un terreno produjo frutos. Los otros 3 no producieron frutos, ¿verdad? Ese es el escenario que presenta Jesús. Jesús, a continuación, en versículos 14 al 20,
explica la parábola. Y eso es algo bastante bueno porque no nos deja en el aire como, hey, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Sino que Jesús la explica. Leamos versículos 14 al 20 donde Jesús explica esta parábola. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Analicemos esta explicación de Jesús. Primero nos dice que el sembrador es el que proclama el evangelio. Dice el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El que predica el evangelio, el que evangeliza, ese es el sembrador. A ese compara Jesús al sembrador, con el que está evangelizando. Luego dice algo que debemos de deducir de esta parábola, pero que en un pasaje que es paralelo, en Lucas capítulo 8, donde Jesús cuenta la misma parábola, nada más que de diferente manera, dice específicamente, la semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, recuerdan, tenemos un sembrador, ese es equivalente al que evangeliza. Tenemos una semilla, ese es equivalente al evangelio, a la palabra de Dios. Y tenemos 4 diferentes tipos de terreno, que son 4 diferentes maneras en que las personas responden a ese mensaje, a esa predicación. Esto, ¿cómo lo identificamos? Que son 4 diferentes personas. Vea que al inicio de cada explicación que Jesús dice, y estos son, y estos son, y estos son, en el verso 15, en el verso 16, en el verso 18 y en el verso 20. En 4 ocasiones, los 4 terrenos, y estos son, y estos son, y estos son. ¿Y qué tenemos acá? Que solamente un terreno o solamente un tipo de respuesta es una fe genuina. Es una conversión y los otros no. Vamos a ver más adelante, ahora a continuación, los diferentes terrenos. Vamos a analizar los terrenos y la explicación que da Jesús, a ver cómo esas respuestas son quizás respuestas que nosotros hemos visto cuando nosotros evangelizamos a una persona. Entonces, vamos a ver los terrenos. Según la parábola dice que es uno junto al camino, uno en pedregales, uno entre espinos y una que es buena tierra. Vamos a ir entendiendo esto y vamos a ver la explicación que Jesús da. El primero es junto al camino. Jesús lo dice en el versículo 4 de Marcos capítulo 4, versículo 4 dice: una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es necesario, antes de entender correctamente esta historia, que nos ubiquemos en el contexto en el que Jesús está hablando esta parábola. Primero que nada, el método de siembra que se utilizaba en ese tiempo no era igual al que quizás se utiliza ahora. El método de siembra que se utilizaba en ese momento era regar la semilla. Yo no sé mucho de siembra, no sé cómo se hace actualmente. Lo único que he sembrado yo es maíz y yo sé que se hace el huequito y se pone la semillita de maíz en el huequito, entonces usted sabe en qué tierra lo está poniendo. Pero el método de siembra en ese momento era que la semilla simplemente se iba regando, se iba esparciendo. Entonces usted no tenía un control tan claro de dónde estaba usted sembrando la semilla. Entonces, en ese tipo de terrenos no era como ahora que nosotros tenemos claramente estipulado dónde hay un terreno de siembra, dónde están las carreteras, dónde están las casas, dónde está todo. Antes no había tanto divisiones como habían ahora. Inclusive los caminos se comenzaron a hacer por el Imperio Romano
que ya eran caminos, pero solamente como los más principales. Lo que había en esos tiempos para transportarse de un lugar a otro eran como trillos, como los trillos que hay entre las fincas. Si usted alguna vez ha ido a alguna finca, usted ve que hay trillos. Entonces, los trillos eran las cosas que dividían. Quizá a esta derecha había un campo de siembra y a la izquierda también, y usted pasaba por un trillo. Entonces era normal que cuando el sembrador iba esparciendo la semilla, alguna parte de esa semilla cayera en el trillo. Nosotros sabemos muy bien cómo son los trillos. Al haber mucho caminar de la gente, los trillos se vuelven una parte muy dura, quizás hasta casi igual que el cemento, ¿verdad? Se vuelve muy duro por el tanto pasar de la gente. Entonces, no es un terreno donde la semilla pueda penetrar y germinar y crecer. Era fácil entonces que las aves del campo vinieran y se comieran la semilla. Entonces, vemos el contexto de este terreno. La semilla que caía en el camino, en los trillos, no tenía mucha posibilidad de germinar. Entonces, eso es lo que pasa, y Jesús explica en el verso 15 de Marcos capítulo 4. Jesús dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la semilla, pero después que la semilla de la palabra, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vemos aquí entonces que Jesús dice: estos son los de junto al camino. Son los que son tan duros como ese trillo que acabamos de describir, que la semilla cae y la semilla no penetra, la semilla no crece, sino que queda en el exterior. Entonces fácilmente viene Satanás, quita la semilla. Entonces la persona, podríamos decirlo a un idioma que nosotros comprendemos muy bien, la persona, el evangelio le entra por un oído y le sale por el otro. No afecta nada, no pasa nada. Son las personas que podríamos decir descaradamente rechazan el mensaje del evangelio. Viene el evangelio y no afecta en nada, no hay nada. Es como que le hayan hablado pero no puso atención. Y es muy interesante que un pasaje paralelo a este, en Mateo capítulo 13 y versículo 19 dice, Jesús explicando esa parte, dice que es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que viene la palabra de Dios y no la entiende. No es un mensaje que sea recibido por esa persona. No lo percibe en ninguna manera. Es un mensaje que no tiene valor para esa persona. Notemos la acción que tiene Satanás ahí. Dice que arrebata, que quita la semilla. Se encarga Satanás, como ese corazón está tan endurecido, Satanás fácilmente viene y arrebata la semilla del evangelio. Y es lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4, cuando dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene cegado el entendimiento, no cegado de los ojos, sino el entendimiento. Las personas no pueden entender el evangelio, porque Satanás, cada vez que la semilla llega a esas personas, Satanás viene y la arrebata, la quita. No puede entonces crecer la semilla y producir fruto. El mensaje del evangelio no entra, no germina, no hay un nacimiento, no hay vida. Ese es el primer terreno. Entonces, sabemos que este terreno no es un terreno que recibe correctamente el evangelio. No hubo arrepentimiento, no hubo fe, no hay recepción del evangelio. En pedregales, el segundo terreno es donde cae la semilla, es en pedregales, donde dice no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Nuevamente, transportémonos a hace unos 2000 años, a los tiempos de Jesús, y específicamente en Israel. Se dice que en Israel hay muchas piedras. Pero este terreno del cual se describe, según estaba viendo en
en cosas, en un libro que se llama, para darles el título, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Lo que pasaba en algunos terrenos era que había una capa superficial de tierra, pero por debajo era un pedregal. Entonces, la semilla caía en esa capa superficial de tierra, primero brotaba la semilla, pero en el momento en que ya la semilla o la plantita que había recién nacido tragaba todos los nutrientes de esa tierra y quería buscar más, profundizar la raíz, chocaba con piedra. Entonces viene el sol y se quema, porque no tiene de dónde tomar suficientes nutrientes, no hay agua, no hay lugar. Entonces, esto es lo que pasa con la semilla. Vamos a ver cómo Jesús explica esto en las personas a las cuales son como pedregales. Está ahí en el versos 16 y 17 del capítulo 4 de Marcos. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas 8:13, el pasaje paralelo en Lucas, dice que ellos creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, la clave aquí está en la parte donde dice, ellos son de corta duración. No tienen raíz en sí, son de corta duración. Una de las cosas que hemos dicho y cuando explicábamos la fe, y voy a volver a recordarlo, es que una fe que no persevera no es una fe genuina. La fe verdadera, la fe de Dios, es fe que persevera. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos entender lo contrario, que Jesús les podría decir, si ustedes no permanecen en mi palabra, no serán verdaderamente mis discípulos. Y en Juan capítulo 15, versículo 6, Jesús dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces no podemos concluir que en estas personas que son como los pedregales, en la cual parece que la semilla cayó y brotó y creció, y entonces podríamos decir, se convirtió al Señor. Pero Jesús aquí está dándonos a entender que estos que son sembrados en pedregales en realidad no lo son. Hubo una corta duración. Este tipo de personas son las emocionales, las que reciben la palabra con gozo, como lo dice el texto, pero son de corta duración porque lo que en ellos sucedió fue un mover de emociones, no una conversión verdadera, fue un mover de emociones. Puede que en el momento la persona, al escuchar el mensaje del Evangelio, sintió un poco de emoción, de culpa, algo encontrado, y tal vez lloró y pataleó, y después su vida continúa siendo la misma. Siempre yo cuento la historia de una campaña evangelística que hubo hace unos años aquí en San Ramón, en la cual había un grupo de borrachitos y ellos lloraron, estaban llorando y todo el mundo estaba contento al ver la actitud de los borrachitos, pero no pasó una semana cuando ya los borrachitos estaban siguiendo en sus borracheras. No hubo algo, fue un mover de emociones, fue algo temporal. Este tipo de personas entonces no son verdaderas, no reciben el Evangelio correctamente, verdaderamente, sino que es algo pasajero, es algo emocional. John MacArthur dice algo que me pareció muy importante que podemos escuchar. Dice, su respuesta rápida, la respuesta de esta gente, podría producir al evangelizador a engañarse pensando que la conversión fue genuina. Inicialmente este convertido, entre comillas, muestra un cambio dramático al absorber y aplicar toda la verdad que le rodea. Pero semejante a la semilla que se chamusca con rapidez, la vida es aparente y superficial. Pues igual que una semilla que en un terreno donde hay pedregales crece y cuando el sol viene se quema,
estas personas no han recibido correctamente, verdaderamente el Evangelio, sino que cuando se encuentran, como dice el texto, ante las dificultades y la persecución por la palabra de Dios, cuando se dan cuenta realmente lo que es el Evangelio y lo que realmente es seguir a Cristo, simplemente se echan para atrás. Estos son entonces los de Pedregales. Entre espinos es el tercer de los terrenos. Jesús dice, los que crecieron entre espinos, los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Esta es otra situación que hay también en Palestina, en Israel. Dice el texto de este libro de Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas que existen muchos arbustos espinosos que crecen cerca del grano en el campo. Y algunas de ellas crecen entre el grano. Entonces crecen las dos. Crece la misma semilla que uno puede ser de trigo o de otra cosa. Crecen, pero crecen al mismo tiempo los arbustos de espinas. Y una de las cosas era que los labradores utilizaban estos arbustos de espinas para cocinar su comida. O sea, lo utilizaban como leña. Entonces ellos no se preocupaban mucho por ir arrancando todos estos arbustos porque de repente les servía. Pero cuando crecían los arbustos de espinos junto con la semilla, los arbustos tenían mayor fuerza y ahogaban a la semilla. Jesús explica a qué se refiere esto, a qué tipo de personas, en el versos 18 y 19 del capítulo 4 de Marcos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ver un pasaje paralelo en Lucas 8:14, que también es como para encontrar más panorama. Dice, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esos son los que escuchan el Evangelio, se exponen ante el Evangelio, pero hay cosas más importantes para ellos. Los afanes de este mundo, las riquezas. Ven el mensaje del Evangelio, lo analizan, ven que es importante, pero dicen, yo prefiero mi trabajo, yo prefiero mi familia, yo prefiero cualquier otra cosa, el fútbol, lo que sea. Personas que dicen, quizá es algo importante, pero no tan importante como las riquezas, pero no tan importante como la vida. Es mejor vivir la vida. Son personas que todas esas cosas ahogan el mensaje de la palabra, ahogan el mensaje del Evangelio. Este tipo de personas, la Biblia nos muestra claramente que por amor a este mundo, por amor a las cosas y los afanes de este mundo, más bien lo que están haciendo es rechazando a Dios. Primera Juan 2:15 dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, de una manera que tan claramente lo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los afanes de este mundo, todo lo que sea prioridad por encima de Dios en este mundo es contrario a Dios. Primero tiene que ser Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios y después de eso las otras cosas. Eso debe de ser. Tenemos entonces tres terrenos, ¿verdad? Los que fueron sembrados junto al camino, los que fueron sembrados en pedregales y los que fueron sembrados entre espinos. Y hemos visto, a la luz de lo que Jesús explica, que ninguno de esos terrenos podemos decir son personas que hayan respondido al mensaje del Evangelio de una forma correcta y que entonces podamos decirles creyentes, cristianos. No podemos decirles así. Son personas que han rechazado el Evangelio de una o de otra manera, pero al final han rechazado al Evangelio. Conocemos personas de una o de otra manera, ¿verdad? Conocemos personas que han rechazado el Evangelio directamente
viene la semilla, cae y es como que caiga en el suelo y viene Satanás y la arrebata. Conocemos personas que han sido emocionadas por un tiempo con el mensaje del Evangelio y vemos su asistencia a la iglesia y su asistencia y haciendo todas las cosas, pero de repente se apartan y en realidad no era verdadero. Y vemos personas que tal vez, y quizá aún en nuestra iglesia, que ven el Evangelio como algo importante, pero no tan importante. Para ellos es más importante los afanes de este mundo, los afanes de esta vida. Pero lo bueno es que hay una buena tierra. No toda la labor del sembrador fue infructuosa. Dice el texto en el versículo 8 que otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso fue una siembra, una gran cosecha. A 30 por uno, a 60 por uno y otras a 100 por uno, el 100%, imagínense. Fue una gran cosecha. Eso es algo hermoso. Cuando presentamos el mensaje del Evangelio va a caer en diferentes terrenos, pero la cosecha, en el terreno en el que se haga la cosecha, en el que la semilla brote y crezca y dé fruto, lo va a dar precisamente, correctamente, porque es Dios el que controla eso. Vamos a ver la explicación que Jesús da. El éxito está en que dar fruto. Verso 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es lo clave. Dio fruto. Dio fruto. ¿Cómo determinamos? Bueno, podemos... Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, miren qué interesante, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos entonces concluimos, son los que realmente se arrepienten y creen en el Evangelio. Esa buena tierra que menciona Jesús son los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y lo que yo les decía antes es, ¿qué determina una verdadera conversión? ¿Qué determina que una persona sea realmente salva? Sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, no es un mar de emociones. No es necesariamente que tenga un acercamiento al Evangelio, un acercamiento a la iglesia, sino que es sus frutos. La buena tierra en la cual cayó la semilla fue la tierra en la cual dio fruto. Vean cómo vamos a hacer ahora una comparación entre la buena tierra y las otras tres tierras. Cómo esta buena tierra sobrepasa completamente y se contraponen, ¿verdad?, una con la otra. Dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Eso dice Mateo 13:19. Pero los de la buena tierra oyen y entienden la palabra y da fruto. Mateo 13:23. ¿Ven la diferencia? Los de junto al camino no dan fruto. Los de la buena tierra entienden y dan fruto. Los que fueron sembrados en pedregales son de corta duración, Marcos 3:17. Pero los que fueron sembrados en buena tierra dan fruto con perseverancia, Lucas 8:15. Temporalidad, perseverancia. Los que fueron sembrados entre espinos son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, pero los que fueron sembrados en buena tierra oyen la palabra y la reciben. Y el texto continúa también diciendo que siguen con perseverancia. O sea, son personas que realmente, como Pablo dijo, estiman todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Esos son entonces la buena tierra. Ahora, ¿quién dispone la tierra? O sea, ¿cómo? Ya hemos visto, al principio vimos que había un problema un problema con los métodos de siembra. No podíamos identificar bien a dónde cae la semilla, ¿verdad? Porque el método de siembra era regar la semilla, no era sembrarla en un lugar específico. Entonces,
no era tan claro dónde caía la semilla. El sembrador salía a sembrar, regaba su semilla y él no podía decir, regué 100 semillas, un ejemplo, y no podía decir, las 100 semillas van a cosechar y van a dar fruto. Porque algunas podrían caer entre el camino, algunas podrían caer en pedregales, otras podían caer entre espinos. El sembrador no tenía control de eso. Entonces, no hay control sobre las tierras en las cuales caía la semilla, y eso es similar, ilustra muy bien la obra evangelista, porque nosotros no podemos identificar cuál terreno será como el camino, cuál terreno será como en pedregales, cuál terreno será como entre espinos, o cuál será la buena tierra. Si supiéramos cuál es la buena tierra, solo sembraríamos en buena tierra, ¿verdad? Pero no sabemos dónde va a caer. Cuando le hablamos a una persona el evangelio, no sabemos si esa persona es como un camino duro. Cuando le hablamos a una persona el evangelio, no sabemos si esa persona va a ser como entre espinos o como en pedregales, o si va a ser un buen terreno donde la semilla germine y dé fruto. Entonces, esa es la pregunta que paro. ¿Quién dispone la tierra? ¿Quién hace que una semilla caiga en buena tierra y germine y dé su fruto? O nos volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué algunas personas responden al evangelio y otras no? Porque es que hay algunas personas que son como ese camino que es duro, que la semilla no penetra y viene Satanás y la quita. Porque es que hay personas que viene la semilla y lo que hay es un mar de emociones, pero es como los pedregales que son de corta duración. ¿Cómo hacemos con eso del terreno? Porque todos quisiéramos que cuando nosotros sembremos la semilla caiga en buena tierra, ¿verdad? Todos quisiéramos, pero no tenemos control de eso. Entonces, ¿quién tiene control de eso? Amén. El Espíritu Santo es el que prepara el corazón para el evangelio. Vamos a ver estos 3 pasajes. Juan capítulo 16. Versos 8 al 15. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo convence. Juan 16, versos del 8 al 15 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence, dice el texto en versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, por más que le digamos a una persona repetitivamente, usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador, el juicio de Dios viene sobre usted, por más que le hagamos ver de una o de otra manera, el único que convence a una persona de su pecado es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos control sobre el terreno. No tenemos control sobre el terreno. El Espíritu Santo es el que regenera. En Juan capítulo 3, cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo, Jesús le dice, de cierto te digo a Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y pasemos al versículo 5. Jesús respondió a Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que nacer del Espíritu una persona. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el que produce el fruto.
Gálatas 5, 22 y 23 dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Volvámonos al principio, el fruto del Espíritu. No dice el espíritu del ser, el fruto del ser humano. Es el fruto del ser humano, es el fruto del Espíritu. Entonces, nuevamente volvemos a esta realidad. Nosotros somos ese sembrador que sale a sembrar, pero que no puede controlar la tierra, a dónde va a caer. No había tanta claridad en ese tiempo de que toda la semilla iba a caer en la tierra. Alguna iba a caer entre espinos, alguna iba a caer, lo mismo con el Evangelio. Pero ¿quién es el que prepara el terreno? ¿Quién es el que hace que el terreno sea buena tierra? Dios, el Espíritu Santo. Vamos un momento a Ezequiel, porque vamos a ver cómo Dios hace esto. Cómo Dios convierte, y eso es algo maravilloso, que no se menciona explícitamente en la parábola, pero es algo que puede suceder. Dios puede convertir un terreno que es árido como ese trillo y convertirlo en una buena tierra. Dios puede quitar ese matorral de espinos y convertirlo en una buena tierra. Pero ¿cómo lo hace Dios? Vamos en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí nuevamente se ve quién es el que actúa. Es Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que dice en el versículo 25, limpiaré, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Vea cómo se ve ahí Dios preparando el terreno, arando ese terreno, quitando la mala hierba, quitando todo. Y Él dice que es el que da el corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Quita ese terreno duro como el trillo, como el camino, y lo ablanda. Quita los espinos. Quita toda cosa. Es Dios, pero es Dios el que lo hace, no es el sembrador. En el contexto en el que estamos, por supuesto. Ahora hay mucha tecnología que hacen la siembra y pueden preparar un terreno, pero en el contexto en el que estamos. Entonces, nuevamente, hagámonos de nuevo la pregunta. ¿Por qué algunas personas responden al Evangelio y otras no? Esa es la obra del Espíritu Santo. En las personas en las que han respondido al Evangelio son las personas en las que el Espíritu Santo ha obrado, y las personas que no han respondido al Evangelio es lo contrario. Es que simplemente el Espíritu Santo no ha obrado aún. Vean qué interesante lo que dice Juan capítulo 6 versículo 44. Es Jesús hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y cómo le hace el Padre para atraer a las personas a Cristo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y hay dos cosas que tienen que ir viendo, que quedan bien claras acá. Primero, nosotros no tenemos control sobre el terreno. O sea, transportándolo a lo que hemos visto, nosotros no tenemos control sobre los corazones de las personas. Nosotros no podemos hacer que la semilla germine en una tierra porque nosotros simplemente no tenemos control sobre eso. El que tiene la capacidad de cambiar un terreno es Dios, y eso es lo que entonces vemos con Juan capítulo 6 y versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dijo Jesús. Aquí entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender la soberanía de Dios, como decía Zaida. Debemos de entender que en Romanos 9, 15 y 16, Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si alguien llega a salvación, no fue por el mensajero, sino por el que
utilizó el mensaje de ese mensajero para hacer germinar la semilla y crecer. Eso es una de las cosas que tenemos que tener bien clara. No podemos tener control nosotros, y el que tiene el control es el Señor, es Dios. Esto es lo que teológicamente nosotros conocemos como la regeneración. Tal vez usted ha escuchado hablar de eso. Es lo que Jesús le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3 cuando le dice: os es necesario nacer de nuevo. Es lo que Pablo se refiere en 2 Corintios 5:17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y es lo que Pablo también se refiere en Efesios capítulo 2 cuando él dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una muerte, hay una vida, una resurrección. Entonces, está claro el punto. Nosotros no tenemos control sobre los terrenos. Nosotros somos los sembradores como evangelistas. Nosotros esparcimos la semilla, pero no sabemos dónde vaya a caer la semilla. Si la semilla va a caer en un terreno árido y seco, si la semilla va a caer en un lugar entre espinos, si la semilla va a caer en buena tierra, o si la semilla va a caer en un lugar de pedregales. No tenemos control sobre eso. El que sí tiene control sobre eso es Dios. Es el Espíritu Santo, el que prepara el terreno para que esa semilla caiga en buena tierra. Entonces, es importante ahora que veamos cuál debe ser nuestra actitud. Si es Dios el que tiene el control, si entonces yo no tengo el control, yo solamente estoy llamado a predicar y esparcir el Evangelio, a esparcir la semilla. Pero vea qué interesante, si no tuviéramos este entendimiento, podríamos caer en un error que cae muchas veces, pensando que nosotros somos los que podemos preparar los terrenos. Entonces hagamos toda clase de movimientos, utilicemos música para mover las emociones y hacer llorar a las personas y recibir el Evangelio. No se puede hacer eso, porque no tenemos control sobre el terreno. Nosotros no podemos tampoco obligar a una persona a decirle: repita esa oración después de mí. Y lo que estamos haciéndole es un mal a esta persona, porque no podemos controlar el terreno. Lo que tenemos que hacer es esparcir la semilla. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hay una parábola muy importante en este mismo capítulo 4 de Marcos que nos debe de mostrar cuál debe ser nuestra actitud. Marcos capítulo 4, si se fue de ahí, vuelva de nuevo a Marcos capítulo 4. Esta es la parábola que se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Vean que, antes de leer esta parábola, vean que Jesús está hablando en el mismo contexto que Él viene hablando de la parábola. Entonces debemos de entender que el sembrador es el que esparce el Evangelio, la semilla es la palabra de Dios. Entonces vea lo que pasa aquí. Verso 26 de capítulo 4 de Marcos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces vemos la actitud de un sembrador. El sembrador sale a sembrar, dice: esparce la semilla. ¿Y qué hace después de que esparce la semilla? Dice: se va a dormir. Va y duerme. Él no sabe cómo hace la semilla, pero dice que tiene cosecha. Versículo 28, de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga, y después se retira, se cosecha. Qué tranquilidad de este sembrador, ¿verdad? En esta parábola vemos que el sembrador comprende que él no puede hacer nada para que germine la semilla. Igual nosotros entonces debemos de comprender que no podemos hacer nada para que una persona nazca de nuevo, aparte de predicarle el Evangelio.
Entonces, vamos a ver tres cosas que hay en la actitud de este sembrador que debemos de tomarlo en cuenta para nosotros aplicarlo a nosotros. Tres cosas. En esta parábola vemos que el sembrador siembra fielmente, el sembrador siembra humildemente y el sembrador siembra confiadamente. Esas deben ser nuestras actitudes. Vamos a ver. Primero, fielmente. La parábola dice que el hombre echa la semilla en la tierra aunque desconoce si va a germinar o no, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar, esparce la semilla y él no sabe si va a germinar o no. Y después de haber sembrado, ¿qué es lo que dice que hace? Se va a dormir. No sabe si va a germinar la semilla, no sabe si cayó en buena tierra, no sabe si cayó entre espinos, no sabe si cayó en un camino. Él simplemente siembra y se va a dormir. Pero ¿saben qué hace? Él siembra. Si el sembrador dijera, ¿para qué voy a salir a sembrar si no sé si la semilla va a germinar? Imagínense en el contexto de nosotros. ¿Para qué voy a evangelizar si no sé si las personas se van a convertir? Les recuerdo que nosotros no tenemos control sobre el terreno. No sabemos quién vaya a convertirse y quién no. ¿Alguna vez usted se ha abstenido de presentarle el evangelio a alguna persona porque usted piensa que esa persona lo va a rechazar? A mí me ha pasado. ¿Y quién soy yo para saber si esa persona va a convertirse o no? ¿Tengo control yo sobre el terreno? No lo tengo. Entonces el sembrador sale a sembrar, dice. Él echa la semilla en la tierra. Él lo hace fielmente. Él sale a sembrar. Él riega la semilla en la tierra. Él no sabe si va a germinar o no, pero sabe una cosa, que él no tiene el control sobre la tierra. Que la semilla germina, sí germina. Entonces debemos de ser fieles a la comisión divina de evangelizar, de echar la semilla, sabiendo que a nosotros no nos compete la salvación, es a Dios. La salvación es de Dios. Nunca ha sido el ser humano la salvación, es Dios el que salva. Para este punto quiero que veamos la advertencia que se encuentra en Marcos 4, versos 21 al 25. Puede que usted haya notado que entre esta parábola del sembrador que vimos en Marcos 4 del 1 al 20, después brinca al 26 y hay algo que está de por medio, pero es importante que lo revisemos. Marcos 4 versos 21 al 25, Jesús dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Una de las cosas que está clara es que Dios, a través de Jesucristo, les da la comisión a los discípulos de que ellos sean los que tengan que predicar el evangelio, ¿verdad? Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Les estoy dando esta luz, este candelero, y esto no tiene que estar debajo del almud. Tiene que ponerse arriba, versos 21 y 22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando Dios les da el mensaje del evangelio a los discípulos, Él les dice, esto era algo que estaba oculto a los antiguos, pero ahora es algo que tiene que ser revelado. Vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Y entonces les advierte, importante, en el versículos 24 y 25, con la medida que medís, os será medido. O sea, evangelicen en gran manera y eso traerá buen fruto para ustedes, traerá recompensa. Entonces, tiene que hacerse fielmente, como ese sembrador que sale a sembrar la semilla, a esparcirla. Tiene que hacerse también humildemente. El verso 27 dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, y él se humilla ante ese conocimiento. Él sabe
que Él sabe que Él no sabe. Él sabe que no tiene control sobre la semilla. Entonces, Él es humilde ante ese conocimiento. No es que, entonces, yo quiero ser orgulloso y tener control sobre las personas, entonces yo les voy a obligar a que reciban el Evangelio. Entonces yo voy a moverme por aquí, yo voy a cambiar el mensaje del Evangelio para que entonces las personas lo reciban. Y eso es lo que se está haciendo muchas veces hoy en la iglesia. No, a las personas les ofende que les digamos que son pecadores y por eso entonces no se están acercando a las iglesias. Eliminemos el mensaje de que Dios es pecador. Perdón, de que las personas son pecadores. No, a las personas no les gusta decirles que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios justo, santo. Entonces mejor no digamos eso, mejor digamos Dios es amor. ¿Ven? La humildad nos va a llevar a predicar el mensaje porque no sabemos cómo ni cuándo obrará el Espíritu, entonces debemos de humillarnos ante esa verdad y no querer torcer los resultados. No podemos torcer los resultados. Es Dios el que da los resultados. Debemos de ser humildes. Y debemos de ser también confiados a la hora de evangelizar. ¿Confiados en qué? El sembrador dice que echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Él no se estresa, el sembrador no se estresa por si la semilla va a germinar o no. Él dice que se va a dormir. Nosotros debemos de confiar en que la obra es del Señor. El hecho de que el sembrador se duerma es que está confiado en que aparte de echar la semilla no hay nada que pueda hacer para lograr que la semilla germine. Igual nosotros. Aparte de nosotros predicar fielmente, correctamente el Evangelio, no hay nada que podamos hacer para que esta semilla germine. No podemos hacer nada después. Debemos de evangelizar confiadamente en que la gracia de Dios es eficaz. En Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que todos los que Dios ha determinado que sean salvos, van a ser salvos. Eso es algo precioso. No hay ninguno, dijo Jesús, que se va a perder. Y en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre, le dice, todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Entonces podemos evangelizar confiadamente que cuando evangelizamos, Dios es el que hace la obra en los corazones. Nadie de los que estén para salvación se va a perder. Dios los va a traer todos a salvación. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Confiados. Esparzamos la semilla, duerma tranquilo. Podemos dormir tranquilos. Conclusión. La semana pasada, en la conclusión, yo hablé y dije, bueno, que cuando sembramos o cuando evangelizamos correctamente, con honestidad, con urgencia, con nuestra vida, con el Espíritu Santo, en oración, usando la palabra de Dios, estamos simplemente cumpliendo con nuestra labor, cumpliendo con la tarea para que el Señor sea quien haga germinar la semilla y produzca fruto. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Sembrar, esparcir la semilla. Dios es el que va a hacer que produzca fruto. Entonces, nuestra labor, nuevamente repito, para que quede bien claro, es esparcir la semilla y rogar al Señor que haga la obra. Ahí está la oración, la importancia de la oración. Termino con esta frase de John MacArthur que me pareció bastante pertinente para terminar. Dice, la evangelización es un llamado privilegiado. Hacemos lo que podemos por propagar el evangelio donde quiera que sea. Una vez hecho el trabajo, regresamos a casa y nos vamos a dormir. Si hemos trabajado duro, podremos dormir bien, sabiendo como el agricultor que el crecimiento no depende de nosotros. El crecimiento depende de Dios. Entonces, no tenemos que estresarnos, ¿verdad? Si logramos cumplir con nuestra labor de predicar el evangelio, el Señor es el que produce el crecimiento.
Yo sembré, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el confort que tú nos das a través de ella. Pero también, Señor, es una advertencia. También es necesario que cumplamos con nuestra labor. Debemos de salir a sembrar. Al mismo tiempo, debemos de reconocer que el producto de la tierra te pertenece a ti. Que el fruto solamente tú lo das, el crecimiento. Solamente de ti es la salvación. Ruego, Señor, que podamos entender esto y salir confiadamente, fielmente y humildemente a esparcir la semilla del Evangelio a todo lugar, confiando en ti. Y ruego también, Señor, porque quizá en esta mañana hay terrenos que son duros como ese camino, hay terrenos que son como en pedregales o hay terrenos que son con espinos. Ruego que hoy sea el día en el que tú prepares esa semilla para el mensaje del Evangelio, ese terreno para el mensaje del Evangelio, para que caiga la semilla en buena tierra y produzca y crezca y produzca fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.